Celebremos la vida paso a paso. Este es el módulo número 5. Mi nombre es Alejandro y para mí es un gusto iniciar este viaje a través de los 12 pasos de Celebremos la Vida. Recuérdense, el Ministerio Celebremos la Vida es un ministerio que está basado en 8 decisiones. 8 decisiones que, sin importar cuál sea el problema del cual necesitamos recuperarnos, debemos tomar en orden. Otro concepto que hemos aprendido es que una decisión sin acción se queda en emoción. Yo puedo asistir a una lección y emocionarme y tener la convicción de hacer cambios en mi vida. Pero si no acciono haciendo los cambios en mi vida, me quedo solo en emoción. De la misma manera funciona el programa de Celebremos. Son decisiones, pero van acompañadas de pasos. Los pasos le dan la acción para cumplir a esa decisión y entonces que no se quede en una simple emoción. En este módulo número 5 vamos a aprender más de los principios espirituales y sobre todo de sanidad del corazón que están encerrados en el conocimiento de los pasos. Así que hoy vamos a iniciar en este módulo con el paso número 1 que le da la acción a la decisión número 1, que fue la decisión de aceptar la realidad. El 90% de la solución de un problema consiste en darse cuenta que el problema existe. La primera decisión que sana nuestra vida es la decisión de aceptar la realidad. En Celebremos la Vida hemos acuñado la frase "Póngale nombre al niño", refiriéndonos a identificar claramente cuál es el problema del que necesitamos recuperarnos. Para iniciar el viaje hacia la recuperación de un problema, lo primero que debemos tener claro es cuál es el problema del que necesitamos recuperarnos. Para eso es necesario dejar de negar el problema, ya que la negación es un arraigo que no nos permite viajar a encontrar la salida correcta. La mayoría de personas nos acercamos a Celebremos la Vida pensando que el problema no es nuestro, sino de alguien más, y que somos víctimas de las circunstancias. Uno de los ejemplos más comunes es el de los familiares de los alcohólicos. Se acercan buscando ayuda para el alcohólico. Sin embargo, después de algunas semanas de asistir a las reuniones, llegan a reconocer que han dejado de vivir su vida para vivir la vida de la persona que padece la adicción, convirtiéndose en codependientes. En Celebremos la Vida encontrará la ayuda que necesita para alcanzar una vida plena. Aprenderá a reconocer cuál es su problema y hacerse responsable de la parte que a usted le corresponda. Como bien dije entonces, esta decisión de aceptar la realidad va a estar acompañado de un paso de acción que es el paso número 1. ¿Qué dice el enunciado del paso número 1? Admitimos que éramos impotentes ante nuestras adicciones y comportamientos compulsivos y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Romanos 7:18, el apóstol Pablo nos dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Para aceptar la realidad es necesario que nosotros demos este paso número 1, que es hacia la admisión de nuestra impotencia. Pablo nos invita acá a admitir ese problema. Él dice que tenemos una naturaleza pecaminosa. Si bien estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, también en nosotros hay una naturaleza de pecado. Por lo tanto, para aceptar la realidad es necesario tomar este paso número 1 que bien nos dice que es admitir nuestra impotencia. Tenemos que declararnos impotentes ante ese problema. Podemos pasar mucho tiempo tratando de negar el problema y así postergando también nuestra recuperación. Por lo tanto, el primer paso de acción hacia aceptar la realidad es dejar de negar. Por eso es que en el módulo número 1, la primera lección era escapando del arraigo llamado negación. Quiero que me acompañen a leer parte de su material que dice que el primer paso nos habla de admitir nuestra impotencia ante nuestras adicciones, comportamientos compulsivos y que nuestra vida había llegado a ser ingobernable. El paso número 1 serán los cimientos sobre los cuales construiremos nuestra recuperación. Para ello debemos estar convencidos que en nuestras propias fuerzas no podemos con el problema. Es necesario hacer un buen primer paso.
porque como lo acabo de leer, son los cimientos a través de lo cual vamos a seguir construyendo en estos pasos de acción hacia un despertar espiritual que va a ser el paso número 12 cuando estemos en esa semana. Pero los cimientos para hacer una buena construcción es el paso número 1. En su material dice, en otras palabras, debemos admitir una derrota total. La derrota total entonces es ese cimiento correcto a la cual vamos a empezar a construir. La pregunta es, ¿usted ya se derrotó totalmente ante ese problema? ¿O todavía piensa que usted solo puede? Si todavía piensa que usted solo puede, no se ha derrotado totalmente. Pero si usted el día de hoy dice, yo ya no quiero intentarlo a mi manera, ese es el momento exacto donde estamos construyendo los cimientos para empezar un cambio de vida. Vamos a hablar entonces de 3 características de esa derrota total. 3 características de esa derrota total. Número 1, reconocer claramente cuál es mi problema. Esa es la primera característica. Reconocer claramente cuál es mi problema. En su material, usted va a tener una cápsula que ilumina. En este caso de este módulo, la cápsula que ilumina tiene el suficiente contenido para entender el paso. Estas notas de la cápsula que ilumina fueron extraídas de los principios espirituales de 12 pasos y también de una Biblia que quiero mostrarle. Se llama la Biblia Renacer. Si usted pudiera conseguir una Biblia Renacer, aquí hay 52 devocionales de los 12 pasos que también van a sumar al conocimiento en este proceso de su recuperación. Esta es la nueva edición, es lo mismo, solo cambió la portada, así que si usted puede conseguir en su país una Biblia Renacer, le ayudaría mucho. Quiero leerle un extracto que precisamente extrajimos de esta Biblia. Admitir que somos impotentes frente a un problema no es fácil. Puede ser una decisión que nos genere un sentimiento de humillación. Nuestra naturaleza pecaminosa nos llevó a querer tener el control de todo lo que pasaba alrededor de nosotros. Si no tomamos la decisión de admitir nuestra impotencia ante nuestras adicciones y comportamientos compulsivos, terminaremos perdiéndolo todo. Esto es comparable a un órgano del cuerpo que ha sido infectado por una bacteria. Si no controlamos esa infección, pronto terminará infectando todo nuestro organismo hasta provocarnos la muerte. La Biblia Renacer dice, nuestras enfermedades son tan mortales como la lepra en los días de Naamán. Nos separan poco a poco de la familia y amigos y nos conducen a la destrucción de todo lo que más nos importa. No hay una cura fácil o instantánea. La única respuesta para evitar la autodestrucción es reconocer que somos impotentes, humillarnos y someternos al proceso que traerá un día la recuperación. Entonces estamos en el primer principio. Para iniciar ese proceso de recuperación, la primera característica es, entonces, ya lo dijimos, reconocer claramente cuál es mi problema. Gálatas 5, 19, 21 nos dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebato de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es el problema del cual necesitamos recuperarnos? Debemos tenerlo claro. Si nosotros en este punto de la recuperación no tenemos claro el problema del cual necesitamos salir, no tenemos entonces los cimientos necesarios para empezar a construir en este camino de la recuperación. Y ojo que le estoy diciendo que tiene que reconocer su problema. Yo tuve que reconocer mi alcoholismo hace mucho tiempo ya. Hace 14 años, ¿verdad? Yo no sé en qué momento está viendo este video, pero ahorita que estamos en el 2018 son 14 años de libertad. Ahora, antes de eso, mi mamá ya había reconocido mi alcoholismo. Mucha gente que me rodeaba ya había reconocido mi alcoholismo, pero hasta que yo no lo admití corazón adentro y me derroté, no pude empezar este camino hacia la recuperación. Por lo tanto, usted no necesita reconocer los problemas de los demás.
Si usted quiere salir de un problema, debe reconocer el suyo primero. Usted en este momento me puede decir, Alejandro, pero es que el del problema es mi esposo, o la que tiene el problema es mi esposa. Ok, si usted tiene que balancear bien ese problema, podría ser que usted está pasando por una codependencia. Está dejando de vivir su vida atado al problema de alguien más. No estoy diciendo que usted no pueda hacer nada por el problema de otra persona. Claro que sí, usted puede orar, usted puede poner límites, pero el principio para empezar la recuperación personal es ponerle nombre al problema del cual usted es responsable. Esa es la primera característica de una derrota total. La segunda característica de una derrota total es reconocer que mi problema ha llegado a ser mayor a mi voluntad. Reconocer que mi problema ha llegado a ser mayor que mi voluntad. Quiero hacer una pregunta. ¿A quién le gusta admitir la derrota total? A casi nadie, dice nuestra guía. La admisión de la impotencia personal resulta ser, a fin de cuentas, la base segura sobre la cual se puede construir una vida útil y feliz. La admisión de la impotencia personal. Eso dicen los principios espirituales de 12 pasos. 12 pasos nos hace una pregunta. ¿A quién le gusta admitir la derrota total? ¿A quién le gusta? Levante la mano. A mí no me gusta perder. Ni en una chamusca, decimos aquí en Guatemala, que es un juego de fútbol, un juego de pelota informal, ni ahí me gusta perder. Entonces la respuesta es a casi nadie, por supuesto. A nadie le gusta perder. La admisión de la impotencia personal resulta ser, a fin de cuentas, la base segura sobre la cual se puede construir una vida feliz y útil. Esto respalda el enunciado que estamos leyendo, que es la segunda característica. Reconocer que mi problema ha llegado a ser mayor que mi fuerza de voluntad. O sea, si yo no lo acompaño entonces de esa impotencia personal, no voy a realmente hacer una derrota total, una admisión de una derrota total en mi vida. Romanos 7:21 nos dice, me doy cuenta entonces que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo, dice Pablo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Qué importante lo que Pablo nos está diciendo acá, porque en este extracto que acabamos de leer de Romanos, él está reconociendo que en sus fuerzas no puede, pero Jesús sí puede. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros nos hacemos débiles, cuando nosotros admitimos una derrota total, debemos estar convencidos de que Jesús está a punto de entrar a actuar. Cuando nosotros decimos, Señor, yo reconozco que a mi manera no ha funcionado, este problema está haciendo mi vida completamente ingobernable, entonces es cuando estamos a punto de empezar este proceso de recuperación. Quiero leerle un extracto del manual. La experiencia en 12 pasos indica que las personas que aún no quieren reconocer y admitir la derrota total frecuentemente se marchan a continuar su vida de desorden hasta que tocan un fondo más profundo. Así que solamente nosotros podemos decidir en qué momento reconocemos que nuestra voluntad no es suficiente. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto dolor usted necesita para derrotarse completamente? Algunos como yo no hemos aprendido por obediencia, sino que hemos aprendido por experiencia. Yo recuerdo que pasé alrededor de 17 años intentando por mis propias fuerzas aprender a beber, porque ese era mi sueño. ¿Cómo le hago para seguir tomando licor sin tener problemas? Nunca pude. Lo único que funcionó fue derrotarme completamente, pero para eso yo recuerdo que la primera vez que pedí ayuda quizá tenía unos 19 años. Dejo de beber a los 30, o sea, 11 años después. Mi vida era totalmente diferente a los 19 años que a los 30. Había pasado ya mucho dolor en mi vida. Por eso siempre me gusta hacerle esa pregunta.
¿Cuánto dolor usted necesita para derrotarse y aceptar que ese problema ha llegado a ser mayor que su voluntad? Y por último, la tercera característica de la derrota total es reconocer que mi problema está haciendo mi vida ingobernable. Ya hemos hablado algo de eso. Reconocer que reconocer que mi problema está haciendo mi vida ingobernable. Leamos Romanos 7:5, otra vez el apóstol Pablo. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Dice, cuando vivíamos controlados por la naturaleza pecaminosa. Quiero hacer una aclaración. La naturaleza pecaminosa nos va a acompañar hasta que el Señor vuelva a nosotros o nosotros estemos frente a Él. Es una lucha constante. Lo que tenemos que ver es lo que Pablo nos está diciendo. Cuando vivíamos en esa ingobernabilidad, sabe que nuestro problema no solo nos afecta a nosotros, sino nos afecta a todo nuestro entorno. Durante mucho tiempo yo decía, déjenme tranquilo, no le estoy haciendo daño a nadie. Obviamente yo ahí no me había casado, no estaba trabajando, era todavía joven, no estaba trabajando, pero mi problema siguió creciendo y mi vida también. Entonces afectó un matrimonio, afectó mi vida de universidad, afectó mi vida de trabajo, afectó a mis papás cuando yo vivía sin querer derrotarme ante ese problema. La naturaleza pecaminosa me llevó a esa ingobernabilidad. Pregúntese, ¿será que su problema, haga su pregunta ahí, ¿será que mi problema me está afectando a mí o ya está afectando incluso a mi familia? Alguien que depende de una persona que tiene una adicción, ahorita me quito yo de la figura de adicciones y perdone que hoy esté hablando solo de adicciones, pero le estoy hablando de mi proceso personal, por lo menos el inicial. Hoy estoy luchando con otras cosas que a medida que avancemos en el proceso vamos a hablar de ellas. Pero hablando de la derrota total con el alcoholismo, muchas veces nos fijamos solo en el que tiene la adicción, pero hablemos de alguien que se preocupaba por mí. Hablemos de mi mamá, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo invirtió ella en preocuparse por mí? Le garantizo que el dejar de vivir ella su propia vida en su trabajo, su vida personal, su vida con mi hermano, por estar centrada en mí, yo afecté su propia vida. Y entonces eso también afecta su trabajo, afecta su vida personal y afecta su vida familiar. ¿Se da cuenta cómo nuestros problemas sí afectan nuestra vida por todos lados? O sea, nuestro problema hace nuestra vida ingobernable. Entonces, reconocer esas tres cosas son las características de la derrota total. Dijimos que es reconocer claramente mi problema, reconocer que ese problema ha sido más fuerte que mi voluntad y reconocer que ese problema hace mi vida ingobernable. Durante mucho tiempo, dice el manual, pudimos vivir conscientes que teníamos un problema. Luego nos damos cuenta que ese problema se nos está escapando de control, hasta que no solo afecta a nosotros, sino a todo nuestro entorno. En otras palabras, ese problema ha provocado que nuestras vidas sean ingobernables. ¿Qué estamos esperando entonces? Recuérdese, para aceptar la realidad entonces, que fue lo que estudiamos en el módulo número 1, usted tiene que ponerle nombre a ese problema y reconocer que ese problema es más fuerte que usted y que ha afectado su vida. Analice corazón adentro si realmente usted está cumpliendo con estas tres características. Si usted lo ha hecho, le garantizo que los cimientos están bien puestos. A partir de hoy, usted va a empezar una reconstrucción completa de su vida. Quiero que me permita orar. Vamos a terminar esta primera lección de este módulo. Celebremos la vida paso a paso. Señor Jesús, te damos gracias. Yo quiero bendecir a cada persona que hoy está viendo este video, Señor. Yo recuerdo el día que yo llegué con una derrota total, completamente destruido a un grupo de recuperación. Y hasta hoy puedo decir que estoy convencido que tú puedes hacer milagros, como lo dice
Pablo, estoy convencido de esto, el que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Yo declaro que hoy es el inicio de un cambio de vida. Yo declaro que hoy continúas avanzando en tu proceso hacia la libertad plena, hacia ese despertar espiritual que Jesús pagó para ti. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.